Eh, Aló, buenas a todos. Mi nombre es Cristian Ordóñez, estudiante de tercer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Olifrance. Este video es la resolución del problema 17 para el cuarto hito de la materia de electricidad y magnetismo. El problema 17 es del libro Introducción al análisis de circuitos del autor Boylestad, en décima edición. Bueno, acá podemos ver el ejercicio en sí que nos pide para la configuración de la figura 7,7.80 encontrar las corrientes I2, I6 y 8 y los voltajes V4 y V8. Acá nos muestra un circuito en los cuales ya nos pone parámetros diferentes como una batería de 100 voltios, resistencias diferentes puestas a lo largo del circuito en paralelo y en serie, con una conexión a tierra. Vamos a recalcar desde el principio del video que esta de acá, la resistencia 8 y el voltaje, la intensidad de la misma resistencia son 0. ¿Por qué? Porque en esta parte cierra un solo circuito. Es una parte en cortocircuito, como ya se nos había explicado en clase. Bueno, vamos a comenzar primero por las intensidades que nos piden. La intensidad 2, la intensidad 6 y la intensidad 8, que ya hace un momento dijimos que era 0, pero de todos modos lo vamos a recalcar. Bueno, comenzando, vamos a primero calcular el valor de la resistencia total de todo el circuito. Primero, acá tenemos eh, una elaboración a mano sobre lo que ha sido el cálculo de las intensidades, para lo cual hemos calculado la resistencia total de todo el circuito. ¿Esto cómo se hizo? Primero que eh, acá tenemos como inciso A las intensidades. Primero, lo que habíamos puesto al principio, la resistencia 8 no se va a tomar en cuenta. No sé si se puede observar acá. La resistencia 8 no se va a tomar en cuenta por estar en cortocircuito, como ya se había mencionado antes. Ahora, vamos a comenzar con una resistencia parcial, que la vamos a nombrar RP. Y esto va a ser el cálculo de la resistencia 3 más la resistencia R4 y R5 en paralelo, más la resistencia R6 y R7 en paralelo. Todo esto nace a partir de qué? A partir del gráfico que hemos mencionado acá. Si se puede observar. Acá tenemos la resistencia R3, como lo habíamos puesto, más la resistencia R4 y R5 en paralelo, más la resistencia R6 y R7 en paralelo igual. Bueno, nos vamos a saltar a la parte del cálculo. Acá, reemplazamos valores. La resistencia parcial en ese trozo del circuito que ya habíamos mencionado, que es este de acá. Lo voy a volver a marcar. En este pequeño trozo de circuito, que es un circuito dentro del circuito, mejor dicho, vamos a ir reemplazando valores. Y bueno, la resistencia 3, como podemos observar, es 10, que está 10. La resistencia 4 con la resistencia 5 en paralelo se operan de esta manera. Se pone primero la multiplicación de R4 por R5 sobre R4 más R5, que sería 6 más 6, 36, 6 por 6, 36 sobre 6 más 6, que sería 12. Acá lo mismo, que sería R6 en paralelo con R7. R6 el valor es 6 y R7 el valor es 3. Ahora, calculamos de esta manera, de la misma manera que en del anterior circuito en paralelo. Lo multiplicamos, que sería 6 por 3, 18, y sumamos 6 más 3, que sería 9. Los resultados ya están dados acá. Un momentito. Los resultados ya están dados acá.
de cada uno. El 10 es el 10. De esta parte de acá sale el 3, que como vendría a ser 6 por 6, 36. 6 más 6, 12, 36 entre 12 es 3. 6 por 3 es 18 y 6 más 3 es 9. Dividido sale 2. Bueno, entonces tenemos acá una simple suma que sería 10 más 3 más 2, y nuestra resistencia parcial en todo esto sería 15. Acá vamos a anotarlo de esta manera. P es 15. Perdón, 15. ¿Listo? Ahora que tenemos la resistencia de todo este circuito, podemos calcularla con las que restan de acá. Y para eso vamos a ir a la siguiente imagen. Perfecto, acá tenemos. Voy a hacer un poco de zoom. Ya, perfecto. Acá tenemos resistencia total. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Resistencia total va a ser a la resistencia 1 más la resistencia 2 y la resistencia parcial que ya sacamos hace un momento, que era igual a 15. Y vamos a comprobar datos. Primero, resistencia total, está acá, es de todo el circuito. Y resistencia 1 es 10. Resistencia 2, que vendría a estar en paralelo con todo esto. Esta resistencia viene a estar en paralelo con todo esto de acá. Y es por eso que lo vamos a operar de esta manera. Acá está. Reemplazamos, aquí está resistencia 1. Resistencia 2, el valor vendría a ser 30. Aquí está, 30. Y la resistencia parcial del pequeño circuito es 15. 30 por 15 esto ya está calculado. 30 más 15 es 45. El resultado de aquí es 30 por 15 es 450 entre 45. El resultado de todo esto está aquí, es 10. Y el valor de nuestra resistencia total vendría a ser 10 más 10. El total es 20. Acá está, 20. Perfecto. Ahora, esto de la resistencia, ¿para qué nos sirve? Es para encontrar las intensidades por partes. Esto vamos a hacerlo paso a paso. En un minutito más, por favor. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos de nuevo al ejercicio. Nos pide hallar, nos pide hallar I2, que está aquí, I6 y 8. Muy bien, vamos a comenzar con I2 primero. Vamos a pasar a la siguiente parte de la resolución. Ah, antes me olvidaba. Vamos a calcular la intensidad total en todo el circuito. Lo que quiero decir es qué tanta intensidad tenemos en todo el circuito teniendo en cuenta los 100 voltios de acá y la resistencia ya calculada por separado de aquí. Y según leyes, para calcular la intensidad es voltaje sobre resistencia, y acá lo tenemos. Intensidad, voltaje sobre resistencia. Reemplazamos en cada uno, sería 100 sobre 20 a 5 amperios. Listo, ahora con esto podemos trabajar directamente para encontrar intensidad 2, intensidad 6, intensidad 8 que no se nos había pedido en el problema. Esto viene en la siguiente imagen. Lo voy a agrandar un poco más. Ya, perfecto. Aquí viene. Primero vamos a solucionar esto que es la intensidad 2. Bueno, como ya había antes mencionado, intensidad es voltaje sobre resistencia. Ahora, aquí, ¿por qué sumamos la resistencia 2 más la resistencia parcial? Porque tenemos que tomar en cuenta que es esta resistencia de acá más la resistencia que está toda de acá porque están en paralelo. Entonces, ambas trabajan con la misma intensidad en este mismo punto. Bueno, teniendo en cuenta esto,
Acá tenemos voltaje. Voltaje es igual a resistencia parcial. ¿Por qué resistencia parcial? Porque es la resistencia con la que está trabajando en paralelo por la intensidad total. ¿Por qué la intensidad total de todo el circuito? Porque este es la resistencia que va a ser la misma acá, dependiendo de los resistores. El valor el valor no va a influir. Bueno, volvemos acá. Vamos a reemplazar la resistencia parcial es 15. La intensidad total, la resistencia parcial, perdón, es 15. La resistencia, perdón, la intensidad total es 5 amperios. Y sumamos las resistencias anteriores, que sería 15 más 30. Esto está resuelto ya por calculadora. Aproximadamente es 5 tercios amperios o su equivalente en decimal, que sería 1,667 amperios. Acá tendríamos el valor de I2, intensidad 2. Vamos a continuar. Ahora para la siguiente parte, para calcular I6 necesitamos previamente sacar I3. ¿Por qué? Porque la intensidad 3 es con la que va a trabajar todo este pequeño circuito. Lo voy a explicar de esta manera. La intensidad de este punto va a ser la misma en este punto. Entonces nos sirve de referencia al igual que en el otro resistor. Vamos ahí. Acá vamos. Tenemos la intensidad 3 y la vamos a restar directamente de la intensidad total, ya que tenemos de la intensidad anterior, mejor dicho, ya que tenemos un resultado. Aquí está, intensidad total menos la intensidad 2. Sería 5 menos 5 tercios, lo que vendría a ser directamente 10 tercios en amperios o 3,3333 amperios. Muy bien, una vez que tenemos la intensidad 3, podemos sacar la intensidad 6, ya que lo habíamos explicado antes, porque trabajamos con la misma intensidad en este punto que en este punto. Entonces vamos ahí. Vamos a utilizar el mismo método con lo que hemos calculado acá. Intensidad 6 vendría a ser voltaje sobre resistencia. Resistencia la vamos a sacar de nuestros dos resistores acá. Y el voltaje es resistencia por intensidad. Ya tenemos la intensidad, la reemplazamos acá. Es esto de acá. Y lo reemplazamos acá. Resistencia 7, lo reemplazamos acá. Esto lo hacemos mediante calculadora y nos sale el resultado de 10 novenos en amperios o su equivalente es 1,1111 amperios. Hasta acá tenemos ya resuelto intensidad 2, intensidad 6. Vamos a pasar a la última intensidad que se nos pidió, que es justamente sobre la que ya habíamos hablado al principio. Como no tenemos una intensidad, como es un circuito, perdón, en cortocircuito no tenemos una intensidad. Entonces, intensidad vendría a ser acá 0. Si lo cambiamos por la resistencia, entonces cualquier número dividido entre 0 se vuelve 0. Entonces, la intensidad en el resistor número 8, o perdón, la intensidad en el resistor número 8 es 0 amperios. Con eso habríamos concluido el inciso A. Ahora vamos a la parte de calcular los voltajes V4 y V8. V4 está acá y V8 está acá. Ya se había explicado al principio del video que el voltaje en este punto es 0, pero lo vamos a volver a recalcar. Bien, aquí. Voltaje 4, ¿cómo lo vamos a calcular? Mediante la misma ley que mencionamos anteriormente, ya que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. De aquí podemos despejar voltaje, que nos va a dar voltaje igual a resistencia por intensidad. Teniendo en cuenta esto, acá tenemos ya armada la ecuación de voltaje, que es intensidad por resistencia. Ahora, el voltaje acá lo vamos a dejar, acá se me olvidó, aquí está, 4. Intensidad en este punto ya lo teníamos calculado de las anteriores ecuaciones, era 10 tercios de A. La resistencia en este punto, en este punto del paralelo, R4 con R5, también ya lo habíamos calculado previamente, está en retroceder el video.
era directamente 3. Como es 10 tercios, acá tenemos 3 con 3 se simplifican y nos queda que el voltaje en este punto es 10 voltios. Muy bien, 10 voltios. Ese sería el voltaje en B4. Perfecto. Ahora, el voltaje en 8 lo vamos a recalcar. No podemos calcular el voltaje preciso que existiría en este lugar, ya que el circuito se cierra aquí. Es como un punto, es como un cable anexo. La energía va a preferir pasar por acá que pasar por acá. Y bueno, con esto habríamos concluido la resolución del problema 17. Eh, Acá voy a dejar anexos a las imágenes y la resolución del problema. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.